Muy buenas tardes. Somos los maestrantes de la maestría en Derecho Constitucional de la asignatura Jurisprudencia Constitucional. Voy a dar los nombres de lo que van a exponer. La abogada Jenny Coronel, el abogado Carlos Morales, el abogado Joao Naranjo, la abogada Luz Paz y quien le habla, el abogado Raúl Cordero. Vamos a hacer un breve análisis relacionado sobre la sentencia número 024-09-SP-CC de la Corte Constitucional, hablando sobre las medidas cautelares indefinidas. Sobre el primer punto, vamos a revisar, hacer una evaluación de la sentencia y determinar si reúne cada uno de los requisitos que dan importancia a una sentencia. Por lo tanto, para eso primero tenemos que revisar la motivación. Entonces revisamos, vemos que esta sentencia sí cumple con la motivación, en la cual se detallan las causas o razones que han conducido a la Corte Constitucional a resolver de una u otra forma lo sometido a su decisión, expresada de forma técnica, pues existen exigencias constitucionales y legales que se deben cumplir, como lo dispone el artículo 76, numeral 7, literal I de la Constitución vigente. Las resoluciones de los poderes públicos deberán ser motivadas. No habrá motivación si en la resolución no se enuncian las normas o principios jurídicos en que se fundan y no se aplica la pertinencia de su aplicación a los antecedentes de hecho. Los actos administrativos, resoluciones o fallos que no se encuentren debidamente motivados se considerarán nulos. La servidora o servidores públicos responsables serán sancionados. Para dicho cumplimiento, la Corte Constitucional realiza en su sentencia una estructuración interna de sus decisiones, que se compone de los siguientes elementos. La ratio decidendi, que es la razón suficiente. El obiter dicta, la razón subsidiaria o accidental. Y la decensum, la decisión o fallo constitucional. La ratio decidendi o la razón suficiente expone una formulación general del principio o regla jurídica que se constituye en la base de la decisión específica, precisa o precisable que adopta el Tribunal Constitucional. La trascendencia de la ratio decidendi no solo radica en cuanto a la posibilidad de poder auditar la argumentación jurídica del juez, sino que adicionalmente esta puede tener una significancia a posteriori, pues lo expresado en una decisión puede constituirse en precedente jurisprudencial de aplicación obligatoria para todos los jueces en casos análogos. La ratio decidendi siempre será la forma más visible de rendición de cuentas que confiere por vía de la sentencia el juez hacia la sociedad, lo que demuestra la convivencia dentro del Estado de Derecho y el destierro de arbitrariedad en sus decisiones. La actual Constitución establece entre las funciones de la Corte Nacional de Justicia la de desarrollar el sistema de precedentes jurisprudenciales, fundamentando en los fallos de triple reiteración. El obiter dicta es la razón subsidiaria o accidental, es aquella parte de la sentencia que ofrece reflexiones, acotaciones o apostillas jurídicas marginales o aleatorias, que no siendo imprescindibles para fundamentar la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional. Son los que están en órbita alrededor de la norma principal. Le concedo la palabra al compañero Joao Naranjo, que continúa. Sí, buenos días con todos. Analizando esta sentencia emitida por la Corte Constitucional en fallo de un juzgado civil de la Pichincha. Primeramente que existe un vicio, el cual sí alega dentro de la demanda, que sería el vicio de procedimiento, porque no le corresponde a la Corte Constitucional, a mi criterio, y según analizado en la sentencia, no le corresponde verificar
y dar como resolución el procedimiento, cómo se realice el medicamento, nada más que alega simplemente las medidas cautelares que se ponen dentro de la extraordinaria de protección. Al final, pues la resolución pero no le compete a la Corte Constitucional establecer cuál es el procedimiento para poder generar este medicamento. Por eso es que dentro de la demanda planteada sí alegan ese vicio de procedimiento. De competencia no puede ser, porque si la Corte Constitucional sí es competente para realizar este tipo de demandas, ni de juridicidad ni antijuridicidad, porque lo está estableciendo dentro de la acción, pero de procedimiento sí es la Corte Constitucional. Tengo también algo puntualizado aquí, cual alegan dentro de la demanda también el derecho al debido proceso, que abarca lo que es la legítima defensa, que es, para mi criterio también, la legítima defensa no es un derecho, sino más bien un principio que está abarcado dentro del artículo 11 de la Constitución, lo cual es eximente de responsabilidad penal, porque no se podría, dentro de la extraordinaria de protección que el cual se plantea, no se puede alegar que se tiene dentro del debido proceso, como lo establece, una oración, por ejemplo. Yo no puedo poner que tengo derecho a la legítima defensa, porque yo, para justificar de la legítima defensa y el debido proceso, y yo no puedo alegar algo ante una conducta típica o antijurídica. Tengo que alegar siempre el debido proceso dentro de lo que es, bueno, dentro de lo que responde esta sentencia a la Corte Constitucional. De ahí, yo diría, lamentablemente no hay otro mecanismo como para poder alegar dentro de esta sentencia, a mi criterio, y analizando la sentencia, existe un vicio el cual la Corte Constitucional no lo hace notar, porque no le corresponde, como decía, verificar el procedimiento que se tiene que realizar un medicamento. No le corresponde, simplemente le corresponde ver mediante las medidas cautelares, ver cómo se realiza el medicamento, más no el procedimiento. Entonces, en base a estos principios, que para mí son un principio, bueno, estos que están divididos en algunas reglas que ya le corresponde en la motivación según el 120 de la Constitución, tenemos que analizar esta problemática de la Corte Constitucional, que para mi entender, según la sentencia, no falló como tiene que hacerlo. Eso es todo, hasta aquí mi intervención. Buenos días, compañeros. Continuando con el análisis de la sentencia que nos fue asignada, y de los cuales hay que identificar la ratio decidendi y la obiter dicta que en ella se encuentra. He identificado en esta sentencia en la que la Corte indica que estos actos jurídicos y administrativos, respectivamente, determinan que la medida cautelar no debía existir, toda vez que Acromax ejercía sus derechos autorizada por la ley de la propiedad intelectual y la acción constitucional. En este sentido, o sea, ¿por qué indica la Corte esto como modo de antecedente? Acromax presenta una acción constitucional en virtud de que se le estaba prohibiendo la comercialización del producto Max, que la parte accionante indicaba que tenía los mismos componentes, en este caso el producto Viagra. Entonces, la Corte ya había resuelto en ese sentido, siendo favorable esta acción constitucional para los laboratorios de Acromax. En razón de aquello, la Corte indica lo antes mencionado en su ratio decidendi. Como Ovirte dicta en esta sentencia, yo observo que en la cual indica, en este caso, que la medida cautelar fue un medio utilizado por la competencia desleal
ya que al haber sido resuelto el conflicto jurídico relacionado sobre los derechos de Acromax, la viabilidad de una medida cautelar pretendía sacar del mercado un producto autorizado, como lo es Max, desnaturalizando la medida cautelar, tanto en su carácter provisional y la garantía del proceso sobre el fondo del asunto. En consecuencia, quedan desvirtuados los supuestos por los que se concedió la medida cautelar, razón por la cual se pone de relieve el abuso de derecho, ya que la medida cautelar referida otorga ventajas comerciales de carácter monopólico a una de las partes, que en este caso pues sería de la parte accionante, ¿no? Según lo que dice la Corte. Al tener solamente ellos el derecho de la comercialización del producto Viagra, que cabe recalcar, estos productos habían sido, como medida cautelar, habían sido retirados de las diferentes farmacias que se encontraban a la venta, como es bueno, algunas farmacias que en este momento no las recuerdo. Como ratio decidendi, también la Corte indica que al estar en vigencia la resolución de la primera instancia a la fecha de que abocó conocimiento la medida cautelar, la jueza que conoció dicha medida incumple con una sentencia constitucional, así como en ella dispuesto, como es el caso de no iniciar medidas cautelares en contra de Acromax, razón por la cual incurre en la prohibición de no bis in idem, contenido en el artículo 76, numeral 7, de la Constitución de la República del Ecuador. De lo que observamos en esta ratio decidendi, pues la Corte hace referencia a las reglas que están taxativamente establecidas en la Constitución de la República del Ecuador y hace pues esta decisión, o podemos ir dándonos cuenta a qué va a arribar la Constitución, perdón, la sentencia ya en su parte de la decisión. Como obiter dicta, también observo el principio no bis in idem, que ya lo había mencionado, y para lo cual hace referencia cuáles son los requisitos para este principio, ¿verdad? En este caso es que la sentencia de amparo constitucional de primera instancia se encontraba en firme al momento de iniciar el proceso de medida cautelar, de lo que se reconoce que un hecho fue investigado y resuelto. Otro de los elementos del principio no bis in idem, que está inmerso en esta sentencia, es que el fallo en el cual se encontraba en firme resolvió la situación de una persona determinada. Y como tercer elemento, que la resolución de amparo prohibía el inicio de un nuevo proceso sobre el mismo hecho, específicamente la medida cautelar. En virtud de aquello también pues estaba vulnerando este principio. Hasta aquí mi intervención. Muy buenas tardes, doctor y compañeros. A continuación, se me ha encargado asimismo pues identificar o tratar sobre la ratio decidendi de la sentencia ya en mención. Me corresponde pues referirme sobre los elementos de identificación y confirmación de la ratio decidendi, es decir, el elemento de identificación referido al procedimiento constitucional, referente que sirvió de base para la decisión, y el criterio determinante de la decisión y confirmación acerca de la decisión de la Corte que dio respuesta al problema jurídico planteado. Como como ratio decidendi, ¿verdad? Pude observar de la sentencia, o consideré, mejor dicho, una ratio decidendi de la sentencia, el hecho que la Corte haya considerado que en relación a la legitimación activa, ¿verdad? La Corte señala que las personas jurídicas de derecho público y privado son sujetos de procesos judiciales para quienes también les son aplicables los principios de igualdad en un proceso de acceso efectivo a la justicia. Esto lo considero porque la parte representante de la empresa Pfizer Ireland Pharmaceutical, así como la Procuraduría General del Estado y la jueza de lo civil, la jueza quinta de lo civil de Pichincha, manifestaron pues que no se
que la Corte debía negar o no debía dar paso a la acción extraordinaria de protección por cuanto se lo estaba considerando a la Corte Constitucional como una instancia más, ¿verdad? A las ya antes, pues ya planteadas. Por lo que la Corte, pues, como ya lo indiqué, resolvió respecto a la legitimación activa, indicando, pues, que en este caso, que la empresa Cromax Laboratorio Químico Farmacéutico estaba en el derecho de poder plantear o de poder presentar la acción extraordinaria de protección. Otra medida otra ratio decidendi, es que la Corte haya señalado que la medida cautelar en el presente caso no debía ser admitida o emitida porque incurría en la prohibición de iniciar una causa por un hecho que no estaba prohibido por la ley, por cuanto ya existía de por medio, pues, eh, una, un fallo constitucional en la cual se le concedía a Cromax Laboratorios Químicos Farmacéuticos el derecho de poder, o la facultad de poder circular ¿cómo es? Y, y vender el producto como tal. Por lo que la Corte considera, pues, que al estar vigente la resolución de primera instancia, a la fecha de que la jueza Quinto lo Civil abocó conocimiento, todavía estaba vigente la la primera resolución, por lo que en este caso la jueza incumplió con la sentencia constitucional primera e incurrió en lo que consiste, consiste la prohibición del no bis in idem, que se encuentra consagrado en la Constitución de la República del Ecuador. Asimismo, la Corte realizó un análisis sobre la conceptualización y clasificación de los autos, señalando que el auto analizado, en este caso, el de la jueza, pues, es uno que califica la demanda de medida cautelar y existe una providencia de ratificación que fue apelada. En consecuencia, se encuentra ejecutoriada y, por lo tanto, el auto definitivo que vulnere, evidentemente, vulnera derechos constitucionales o el libre proceso puede ser motivo de acción extraordinaria de protección. Esto porque estaban considerando de que, o la Corte consideró de que el auto que emitió la jueza, pues es considerado un acto interlocutorio, es un auto definitivo y que por lo tanto es susceptible de, como fue apelado, pues se podía presentar una acción extraordinaria de protección como en el caso Acromax lo hizo. Como obiter dicta, he considerado que consta el principio de celeridad que la Corte señala, el principio de celeridad, en donde manifiesta, pues, que hace que los procesos se realicen de una forma pronta, más aún cuando se trata de una medida cautelar. Limita el exceso del tiempo utilizado para resolver las causas y se relaciona íntimamente con los derechos de la tutela judicial efectiva y el debido proceso. Otro obiter dicta que puede apreciar, pues, es el criterio que tiene la Corte sobre la base de razonamiento citado de la revisión del auto de medida cautelar, en el cual se evidencia que este constituye un medio para la restricción de derechos garantizados por la Constitución de la República del Ecuador, la Ley de Propiedad Intelectual, así como el amparo constitucional emitido por el Juzgado Primero de lo Penal de Guayas, fecha de 2004, así como la resolución emitida por el IEPI. Hasta aquí mi intervención, de paso a mi compañero que sigue. Buenos días. Para describir el objetivo de los precedentes establecidos en esta sentencia, el grupo se ha hecho la siguiente pregunta. Si la medida cautelar contenida en el auto de fecha 23 de febrero y auto de 10 de marzo del 2005 vulnera o no el derecho al debido proceso u otros derechos constitucionales del accionante. En primer lugar, se ha acogido el principio de interpretación integral de la Constitución. Sin lugar a dudas, la acción de protección propuesta por Ochi Vega Rodríguez, en calidad de representante de una persona jurídica de derecho privado, Acromax Laboratorios Químicos Farmacéuticos, se refiere a la protección de derechos constitucionales de su representada, circunstancias que difiere de la literalidad de la norma constitucional,
ya que esta de forma expresa se remite a los ciudadanos. Hemos acogido el principio integral, interpretación integral de la Constitución con relación al legitimado activo, las personas jurídicas de derecho privado, en virtud de su derecho constitucional a la tutela judicial efectiva y debido proceso, pueden acceder cualquier persona a la acción extraordinaria de protección, para la cual cabe sujetarse a la interpretación integral de la Constitución, haciéndolo de manera interpretación literal del artículo 437, que habla de todos los ciudadanos. Debe ser leído de forma integral en relación también a lo que indica el artículo 10, de que las personas gozarán de los derechos garantizados en la Constitución y los instrumentos internacionales. Así también el artículo 86.1, cualquier persona podrá proponer las acciones previstas en la Constitución. De no ser así, se estaría restringiendo el acceso gratuito a la justicia de cualquier persona o grupo de personas, comunidad, pueblo o nacionalidad, y exigir de ella el cumplimiento de las garantías constitucionales que se expresan en el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 86.1, máxime si se toma en cuenta adicionalmente que según el artículo 426 dice: todas las personas están sujetas a la Constitución. Las personas jurídicas de derecho privado son susceptibles de acciones constitucionales. Entonces se rompería el principio de igualdad al aceptar que las personas jurídicas son objeto de acciones, pero no pueden actuar en calidad de accionantes. En este sentido, la justicia constitucional debe ser entendida en el marco de su contexto e integralidad, conforme al artículo 428. Otro de los objetivos del precedente establecidos en esta sentencia es la aplicación del principio no bis in idem, que se justifica en este caso por los siguientes hechos. La sentencia de amparo constitucional de primera instancia se encontraba en firme al momento de iniciar el proceso de medida cautelar, de lo que se reconoce que un hecho fue investigado y resuelto. El fallo en el cual se encontraba en firme ya resolvió una situación de una persona determinada y de forma expresa la resolución de amparo prohibía el inicio de un nuevo proceso sobre el mismo hecho, específicamente la medida cautelar. Además de esto, se ha considerado el principio de celeridad porque la excesiva duración de este proceso de medida cautelar ya llevaba 4 años, 7 meses, vulnera el principio de celeridad determinado en el artículo 169 de la Constitución, el derecho a la tutela judicial efectiva del artículo 75. En virtud de esto, esta demanda de acción de protección es aceptada y en consecuencia se deja sin efecto los autos de fecha 23 de febrero del 2005, donde se prohíbe a la empresa Acromax de importar materia prima que contiene el principio activo sildenafil, para lo que se tendría que oficiar a los administradores de aduanas y Ministerio de Salud Pública para hacerles saber sobre el cumplimiento de esta sentencia y que se abstenga de conceder autorizaciones y permisos de cualquier naturaleza que haga posible la importación del medicamento. Y también de la providencia de los autos de fecha 10 de marzo del 2005, donde se dispone que la medida cautelar se la tenga en categoría de reservada y no se notifique a la parte demandada, sino hasta después de su ejecución. Hasta aquí mi intervención.